Pues muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta sala y mesa de trabajo que es la mesa 38, Poder y Religión, en este congreso en el que se discute de alguna u otra forma y en muchos sentidos la cuestión del patrimonio inmaterial. Es bien importante cada una de las exposiciones que vamos a tener hoy, pues nos va a ayudar y nos va a brindar otro panorama de análisis para todos aquellos que estamos afectos del hecho religioso y que nos apasiona, ¿no? La religión en la vida comunitaria, en la vida colectiva y también en la vida individual de las diferentes comunidades o grupos que se adscriben a una práctica religiosa en particular. Entonces, pues me da muchísimo gusto ser la moderadora de esta mesa. Como habíamos dicho, pues cada uno de los participantes va a tener 15 minutos y al final va a haber una ronda de preguntas y participaciones para nuestro público para que haya, digamos, esa intervención y retroalimentación. Pues me voy a permitir presentar entonces a nuestro primer ponente de esta sala. Ah, bueno, no sé, quiero corroborar si está Marlene aquí. Marlene Lisset. No está, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar contigo, Giovanni, que ya estás aquí, y después con Estela, que ya también está aquí presente, para dar tiempo a ver si se integran nuestras otras dos ponentes, ¿sí? Voy a leer la semblanza de Giovanni para que todos lo conozcan. Ahora solo permítanme encontrar su semblanza, que aquí la tengo, pero denme un segundo. Aquí está. Bueno, el título de la ponencia de Giovanni dice así: Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de San Pablo del Monte, Tlaxcala, desde la experiencia vivida, vocabulario religioso popular, cosmovisión y ritualidad agrícola. Voy a decirles quién es Giovanni. Giovanni es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica y maestro en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desarrolla investigaciones sobre el fenómeno religioso en México desde distintas perspectivas como la lengua y la cultura, la cosmovisión y la ritualidad agrícola, centradas en las comunidades nahuas de San Pablo del Monte. Su más reciente publicación es el texto Acuérdate, Diosito, este año sí hice algo por ti, a través del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Tlaxcala. En 2017, gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la UAP, realizó una estancia de investigación en Sapienza Università di Roma, bajo la tutoría del doctor Alessandro Lupo. Ah, qué bien, mira, estuviste con Alessandro Lupo. Estudió en 2017 un diplomado de redacción de la lengua española y publicó en 2016 su primer libro, Raíces de la religiosidad popular, con ayuda del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Muchísimas gracias, Giovanni, por acompañarnos en esta mesa de trabajo. La palabra es tuya para escuchar lo que tengas que compartir con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por la cálida invitación. Quisiera pedirle el apoyo técnico que pueda colocar mis diapositivas, por favor. Bueno, como ya lo comentaba la doctora, la ponencia la titulé de esa forma porque obviamente hemos estado inmersos a partir de este quehacer tanto lingüístico como antropológico durante los últimos 12 años aproximadamente, cuando me di a la tarea de elegir pues un programa o un proyecto, mejor dicho, para realizar mi tesis de licenciatura. En aquella ocasión, de alguna forma, yo me interesaba por esta cuestión. Mi primera o la licenciatura que cursaba en ese momento era Lingüística y Literatura Hispánica. Sin embargo, alrededor de la comunidad es muy importante señalar que, como lo dice la ponencia, es desde la experiencia vivida. ¿Qué quiere decir esto? Que soy una persona que es parte de la comunidad, que se atreve a hacer investigación al interior de la comunidad con las cuestiones que esto pueda contener. Seguimos con la... bueno, ponemos la otra, por favor. Disculpa, si se ve. Ah, ok, muchas gracias, permítame. Perfecto. Una de las primeras impresiones que podemos retomar acerca del patrimonio cultural inmaterial, porque evidentemente el trabajo que he desarrollado en los últimos años ha tenido que ver con aspectos más de carácter de escritura.
Entonces, me interesaría un poco comentar que el patrimonio cultural inmaterial es la memoria de un pueblo que le proporciona sentimiento de identidad y de continuidad. Esto es muy importante puesto que de alguna manera las comunidades de alguna forma no son espacios que los antropólogos cuando llegamos pues le damos sentido. Al contrario, el sentido lo vamos creando nosotros a partir de interactuar con el otro. Siguiente diapositiva, por favor. En este aspecto, de alguna forma, el hecho de hablar un poco de la experiencia vivida quiere decir esto que tiene que ver mucho con la participación que nosotros como investigadores, en este caso nativos o parte de la comunidad, podemos comprender que ese énfasis está en esa experiencia, porque el investigador apuntando su objetivo, es decir, estar dentro de esta sociedad estudiada. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante, de alguna forma, aunque aunque uno es investigador, finalmente es parte de la comunidad y algo muy importante que a lo mejor pudiéramos ahondar en este punto es que aunque somos parte de la comunidad, no siempre de alguna manera sabemos todo de la comunidad. Hay particularidades que nos interesan. En este caso, a mí me importa o me interesa mucho este tema del fenómeno religioso. Entonces, de alguna manera, ¿cómo vamos estudiando esto? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Pudiéramos pasar a la diapositiva donde está el mapa para ubicar un poco la comunidad, por favor? No se ve, disculpa, está ahí. No. Bueno, San Pablo del Monte es una comunidad que está al sur del estado de Tlaxcala, colindando con lo que es la ciudad de Puebla. Con esta cercanía que tiene con la ciudad de Puebla, bueno, primero que nada es importante enfatizar que la comunidad tiene un origen indígena náhuatl que se ubica a las faldas del volcán La Malinche, que pertenece a la región sociocultural del Valle Puebla-Tlaxcala, y por esta razón podemos observar una modificación en el uso del espacio y también en el entorno sociocultural. Es muy importante también ver este proceso de urbanización que le ha permitido el proceso de gentrificación. Es un pueblo urbano de acuerdo a la concepción que nos propone Mariana Portal. Podemos retomar o podemos comentar que es una población que tiene 12 barrios, que está dividido de esa forma y que lo vamos a observar de manera muy particular al momento de la realización de las fiestas. Ahora, también hay otras particularidades. Podemos observar que a lo largo de San Pablo todavía hay ciertas partes de terrenos de cultivo, hay ciertas zonas boscosas, y bueno, ¿qué fue lo que de alguna forma me interesó hacer? Primero que nada, me interesaba conocer un poco el sistema festivo de la población. En este primer trabajo que propongo, que denomino vocabulario religioso popular, me interesaba mucho conocer aquellas palabras o aquellos vocablos que los especialistas rituales, y por especialistas rituales me voy a referir básicamente al sistema de cargos de entrada, que en este caso son a los fiscales y mayordomos, también los rezanderos, campesinos y demás personas con una experiencia vivida a lo largo de los años que le permite de alguna manera poder tener esa presencia importante al interior de la comunidad. Para mí era muy importante y muy trascendente poder platicar con ellos porque sobre todo este primer trabajo, los especialistas rituales, básicamente fiscales y mayordomos, al interior del sistema de cargos tienen un sentido y un lenguaje propio para referirse a ciertas cosas que ellos de alguna manera van o han comprendido a lo largo de los años y que van repitiendo, que van modificándose con el correr del tiempo, pero que de alguna manera sigue presente a lo largo de la historia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Otra más. Ahí está bien. Bueno, entonces, como comentaba, el primer texto tiene por título Raíces de la religiosidad popular. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, muchas gracias. Este texto pudo ver la luz en 2016 y bueno, básicamente fue un estudio de carácter lingüístico en el que yo observaba mucho o la atención, el énfasis era conocer las palabras específicas
que los mayordomos utilizaban para comunicar su tradición al interior tanto de la población como de del mismo sistema de cargos. Es muy importante ciertas palabras o ciertas frases que de alguna manera marcan y dan pauta a ciertos ritos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los resultados que pudimos obtener a lo largo de esta investigación fueron, primero que nada, 77 vocablos patrimoniales. ¿A qué me refiero con vocablos patrimoniales? Que evidentemente son palabras o vocablos en específico que tienen que ver con la parte prioritaria de la comunidad, la parte de lo que guarda a través de la lengua esta comunidad como parte de su tradición. Podemos encontrar ahí sustantivos en español, verbos en español, nahuatlismos, que regularmente son sustantivos y latinismos. Es muy interesante poder haber observado en este sentido, incluso mismo cómo es que los procesos de adaptación de la lengua mejor dicho, estos procesos de poder aprender la lengua, en este caso el español, cómo fue desplazando de manera particular al náhuatl y cómo es que de alguna forma hay palabras que a pesar del tiempo no han podido ser traducidas o no tienen sentido su traducción porque irrumpe un poco con esta parte del lenguaje tradicional. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de estos vocablos patrimoniales hubieron mayores repeticiones a lo largo del corpus lingüístico, como lo fue la palabra fiscal, mayordomo, componente, Tiashka, Tiashkatzin, Tlaxolacatl, y fiestas como el Altepeilhuitl, procesión como la Minerva. Es decir, todo este proceso histórico que ha sufrido la comunidad y cómo es que se ha ido adaptando en función de las propias necesidades para poder continuar con esta tradición o con estas maneras de expresión a lo largo del tiempo. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí estamos presentando este texto que esto es muy importante. Regularmente, en general, la intención de todo investigador siempre es que la investigación que hagamos, valga la redundancia, pueda llegar a las personas. Me interesaba mucho de alguna forma que el trabajo no quedara solamente en un librero o quedara nada más como parte de la memoria de titulación o de trabajo que uno hace para poder obtener el grado. Me importaba mucho que la comunidad pudiera conocer qué se estaba haciendo, porque regularmente cuando vamos a trabajo de campo nos observan los actores sociales tomando fotografías, grabando videos, haciendo una serie de cosas para poder nosotros tomar ciertas evidencias y poderlas llevar a trabajo de escritorio en su momento. Sin embargo, siempre es muy importante tener en cuenta que hay que regresar un poco a este tipo de cosas que encontramos, esta importancia, todo esto que para ellos de repente a lo mejor no les pudiera cobrar cierto significado, pero ya viéndolo en un texto o en algo más como tal, le permitiría a ellos cobrar un sentido mayor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el segundo trabajo tiene como título Acuérdate, Diosito, este año sí hice algo por ti. Es un título muy sugerente, toda vez que si bien el trabajo gira en torno a dos conceptos importantes como lo que tiene que ver con la cosmovisión y la ritualidad agrícola, el título de alguna forma del texto fue parte de una expresión de un fiscal. Fue muy importante para mí retomar porque finalmente el título me da las dos cosas. Primero que nada hay un sistema de creencias, pero también hay una cuestión que se hace, es decir, un ritual. ¿Para qué? Para obtener un beneficio, para garantizar algo. Entonces, el hecho de que la persona me refiriera ese título, para mí fue tan importante y por consiguiente lo nombramos así. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, básicamente en este texto recopilé tres rituales agrícolas o tres rituales que yo considero tienen o subyace la parte agrícola en ellos. En este sentido, los tres rituales que yo pude observar, el primero, que es la 60ª Altepilhuitl, para mí tiene que ver con esta petición del agua, es decir, este primer momento en donde la comunidad se prepara para poder comenzar a trabajar las tierras de cultivo. Y dicho sea de paso, si bien San Pablo del Monte no tiene un trabajo agrícola intenso, pero sí hay todavía un arraigo por el campo. Sí es muy importante sembrar, por algunas familias que tienen la posibilidad de hacerlo, trabajar el campo y para ello obviamente recurren a cierto tipo de cuestiones para poder garantizar esa cosecha. Y para ello se emplea lo que son las flores de la Minerva. La Minerva es una procesión con el Santísimo que se lleva a cabo o se llevaba a cabo, ahorita no, el tercer domingo de cada mes. Cada uno de los barrios, de los 10 barrios que están dentro del sistema ritual,
se les concede un mes en particular y ellos realizan esta procesión. En el trayecto de la procesión donde va el Santísimo, colocan tapetes de flores o riegan flores, y estas flores, una vez que pasó ya el Santísimo, para la comunidad ya tiene un tinte muy sagrado, porque pisó o pasó por allí el Santísimo, y por tanto estas flores las podemos ocupar para la cosecha, para la protección del cuerpo, para la casa. O sea, tienen una característica importante las flores de la Minerva. Y finalmente los desposorios de San José y la Virgen de los Remedios. Esta fiesta yo la consideré que se realiza cada año, el día 18 de octubre, en la fiesta de San Lucas. Esta fiesta no cambia de tiempo, siempre es la misma fecha. Y bueno, entendiendo un poco la lógica del calendario ritual y del calendario ritual agrícola, pude observar que de alguna forma esta fiesta puede o corresponde básicamente al cierre del tiempo agrícola. Y bueno, San José, la Virgen, hay todo un baile muy interesante en torno a ellos, y también está el símbolo particular que es el Xochitl, pues elaborado con flor de cempasúchil y bailado al son del Xochipiltláhuatl. Entonces, básicamente yo entendía que esta parte tenía que ver con el cierre del ciclo agrícola. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué es importante o qué es lo importante de todo esto, en general, aparte de todo? Que podemos observar ciertas correspondencias con los elementos de la naturaleza al interior de la comunidad. Obviamente, estas observaciones parten más de una narrativa, parten más de la parte puntual de estar con los actores sociales y de la interpretación del propio investigador, revisando mucho esta parte de cómo operan los santos, cómo operan las vírgenes, cómo opera la imagen de Jesucristo. Pude observar, primero que nada, que la Virgen de los Remedios corresponde o tiene su elemento de representación de la naturaleza en la Malinche, que aunque de alguna forma el volcán tiene una participación o tiene una presencia en el entorno, en la parte de la geografía, pero también tiene todavía un vínculo particular en la cultura de la población. Pudimos observar a San José en esta parte de los rayos y las tempestades, a San Miguel en las heladas, a Santa Bárbara con los rayos, a San Pablo como aquel personaje que puede cortar o detener la parte de los rayos, San Pedro quien abre el temporal, y el Santísimo Sacramento que tiene esta connotación del sol en particular. Siguiente diapositiva. Y en este caso, de alguna forma, podemos ir infiriendo de alguna manera que estos rituales tienen son de tradición mesoamericana, y que el significado que adquirieron los santos es de especial relevancia para toda vez que estas resimbolizaciones se corroboran en la formación de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el Altepeilhuitl. La fiesta del Altepeilhuitl es la fiesta del pueblo o la fiesta del agua y del cerro, que se realiza 2 semanas antes del miércoles de ceniza. Es decir, que hay una preparación tanto para vivir la cuaresma como para comenzar a trabajar los terrenos de cultivo. Siguiente, por favor. Los santos, así como el Santísimo Sacramento, se realiza un fenómeno de la naturaleza, es decir, podemos observar cómo el aire, la tierra, pero sobre todo también sobresale la cualidad del tonal, que se puede observar en lo que tiene que ver con un arco que se llama el Tonantzin para la fiesta del Altepeilhuitl o de la Sexagésima. Y también podemos observar que la Malinche simbólicamente tiene una presencia fuerte en estos rituales. Entonces, se evidenciaba y se veía precisamente todo esto. Quisiera añadir básicamente que la importancia de poder observar estos fenómenos de la religión me han permitido a mí poder conocer tanto a la comunidad, pero sobre todo reconocerme en medio de ella. Y lo más importante que yo puedo señalar es que este tipo de trabajos antropológicos, lingüísticos, en trabajo de campo, nos permiten a nosotros poder tener esas herramientas para poder de alguna forma plasmar un poco de este patrimonio que sin duda alguna recae mucho en las personas de mayor edad, en las personas de edad adulta, de edad avanzada, que con la vida, de alguna forma, pues van yendo, se van partiendo mucho de la comunidad. Y en este caso, pues evidentemente escuchar sus narrativas, estar con ellos, de alguna manera permiten que el investigador, o me permitieron en mi caso, poder de alguna forma plasmar un poco de esas percepciones. Digo un poco porque si bien yo me centré o me centro en la parte religiosa, hay otro tipo de aspectos tan interesantes y tan trascendentes dentro de la comunidad que pueden y deben ser retomados para mayores estudios. Incluso el mismo tema de el propio desplazamiento lingüístico,
las propias cuestiones o vaya, los propios mitos también de alguna forma, los ritos, porque no nada más este tipo de ritos religiosos podemos observar, hay otro tipo de ritos en cuanto a la parte de la cocina que todavía faltan por ser explorados. Hacen falta hacer todavía mucho tipo de trabajos para que podamos de alguna forma conocer más del patrimonio y poderlo tener, pues no diría bajo resguardo, porque finalmente el tipo de tenerlo en estos textos nos da la pauta para poderlo compartir en diferentes niveles. Prueba de ello, este es uno de los foros donde podemos dialogar un poco al respecto de cómo es que el trabajo de los investigadores nos da la pauta para poder señalar aquellas trascendencias que la comunidad tiene, podérselas devolver, podérselas tener en físico, poderles compartir con ellos y poderles devolver y mencionarles que un texto de este estilo no se construye únicamente con la óptica del investigador, que influyen y confluyen diversos actores sociales, diversos personajes y que de alguna manera son fundamentales para poder comprender el fenómeno cultural, social, político, económico, religioso de cada una de las comunidades. Para mí, de alguna forma, ha sido todo un reto durante estos años poder conocer la comunidad, poder reconocerme en medio de la comunidad, poderme sentir parte de la comunidad. No es que por el hecho de no estar ahí uno no se sienta parte, sino que finalmente siempre, a pesar de las circunstancias, uno de alguna forma reconoce parte de este origen. Y es un reto también de repente estudiar la propia comunidad porque aunque pareciera tan sencillo poder salir de casa y poder de alguna forma comenzar a hacer trabajo de campo, regularmente a veces si no tenemos la parte conceptual clara de lo que queremos alcanzar, obviamente nos perdemos y queremos de alguna forma particularizar en tantas cosas, pero obviamente la parte conceptual nos permite a nosotros poder tener una base y poder trabajar sobre ello. Realmente el hecho de construir la experiencia del patrimonio cultural nos da a nosotros no solamente como investigadores, sino también como parte de la propia comunidad ese sentido que buscamos precisamente a veces al observar, al caminar por las calles o al poder de alguna forma nos preguntamos un poco al respecto de cómo surgieron ciertas cosas. Y si bien lo preguntamos con las personas mayores, muchas de las veces obviamente ellos nos lo dicen en sus palabras, pero uno intenta explicar a partir de ellos y hacer esta correlación para tener una amplitud de ciertas cosas o ciertos acontecimientos que son sumamente trascendentes para la historia de la comunidad y para el patrimonio. De verdad que el hecho de estos últimos años de trabajar sí cuestiona mucho si ya es lo único que puede uno hacer o puede uno hacer más. Creo deliberadamente que puedo decir que evidentemente sí hay cosas todavía por hacer. El camino durante estos últimos años, a pesar de ser de la comunidad, tampoco ha sido sencillo. Han habido otro tipo de circunstancias internas que han de repente pausado un poco la investigación, pero también nos han permitido tener otro panorama de cómo es que la comunidad se organiza, se promueve y se mueve a partir de ciertas cuestiones. Entonces, de verdad que para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde estos resultados durante estos casi 12 años de trabajo, de investigación, de preguntas y donde van surgiendo más y más preguntas todavía. Y creo que no nos alcanzará la vida para poder de alguna forma tener todo tan preciso como uno quisiera de repente, ¿no? Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y quedo abierto a sus comentarios. Excelente tarde. Muchísimas gracias, Giovanni, por la exposición. Es muy interesante lo que nos comenta respecto pues todo este bagaje, ¿no? De lexicología que tú recuperaste a través de estas tradiciones religiosas. Y vamos a retomar los comentarios o preguntas al final. Vamos a darle paso ahora a Estela Vega, que también ya está aquí con nosotros, para que ella también nos comparta parte de su experiencia y de su trabajo etnográfico. Voy a leer su semblanza curricular para que la conozcamos. Y creo que ya también está aquí Marlene, ¿verdad? Si no me equivoco, para también tener ese espacio para ella. Nada más que me confirme si ya aquí está en la sala y si nos escucha con atención.
Bueno, pues voy a leer la biografía de Estela Vega. Ella nos va a presentar una ponencia que ha titulado La disputa del patrimonio cultural inmaterial en la dinámica del mercado global. Ella es profesional académico en antropología, políticas públicas, patrimonio cultural inmaterial y la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en el mundo global, con estudios de doctorado por el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en AINA de la Secretaría de Cultura. Ha sido también profesor investigador en la licenciatura de Historia de la Escuela Nacional de Antropología con la materia de patrimonio cultural. También ha impartido algunos seminarios en la Ibero Santa Fe, en el Instituto de Investigaciones Históricas y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Dentro de sus actividades académicas profesionales y de desarrollo destacan la participación en simposios y conferencias sobre cosmovisión, religiosidad popular, patrimonio cultural inmaterial y globalización, políticas públicas, etnografía, patrimonio y turismo. También ha hecho algunas estancias de investigación en diferentes países como Perú para estudios de cosmovisión y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Ha sido también secretaria técnica académica en la Flaxo con sede académica en México, así como coordinadora del proyecto del Archivo Histórico de Pemex, ex refinería 18 de marzo, en donde obtuvo mención honorífica por el Archivo General de la Nación. De igual forma ha dictado diferentes ponencias sobre patrimonio, cosmovisión, religiosidad popular, desarrollo sostenible, la puesta en valor y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Dentro de sus últimas publicaciones destaca Todos Santos o Fieles Difuntos, la celebración del Día de Muertos, una expresión de la diversidad cultural en México en la revista Avia Yala, y también otra publicación que se llama Los Hombres del Hielo, Capac Chunchus, en homenaje a Johanna Broda. Pues bienvenida, Estela, a esta mesa de trabajo, Religión y Poder. Adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. A ver si se puede. ¿La ven? ¿Sí se Sí, ya la vemos, observa? ya la vemos, Estela. Ok. Bueno, particularmente esta ponencia está realizada con base en mi experiencia de los últimos 10 años en la función pública, relacionada particularmente con la religiosidad popular. La ponencia se presenta en 3 apartados, con la intención de hacer visible el proceso de una problemática que radica principalmente en la apropiación de la memoria cultural y ancestral sobre los signos y los símbolos identitarios para un modelo iconográfico y folclorista de las culturas originarias, afromexicanas y equiparables. La conversión de objetos de valor económico por los agentes intermediarios que hoy se disputan su control y promoción y que deviene del boom emprendedor en el contexto del libre mercado. Este universo neoliberal, con su discurso por demás de alineación, en donde el todo es una oportunidad de negocios y su intermitente valoración económica de lo que denominan la singularidad del auténtico, la puesta en valor del patrimonio cultural. He aquí un pequeño diagrama de lo que sería el universo de esta corriente emprendedora, ¿sí? En donde diversos agentes hacen gestión del patrimonio cultural con la memoria y cosmovisión de los pueblos indígenas. Pero no es el valor en sí mismo lo que se ha mercantilizado, sino la suma de valores humanos, es decir, el corpus integrador de la cosmovisión, que es ajena y no propia de los agentes de libre mercado, el cual se sostiene en la proporción de la demanda. De esta manera,
tenemos que frente a la homogeneización del mundo globalizado, la heterogeneidad cobra un gran impulso y es la producción cultural de estos pueblos quienes representan la singularidad de lo auténtico frente a las ruinas de un modelo económico y decadente que se sostiene con la provocación del mundo ideal de las culturas originarias. De ahí su importancia y puesta en valor, que en palabras de Simmel llamamos valiosos a esos objetos que se resisten contra nuestro deseo de poseerlos, marcando el principio de un acto de violencia hacia los pueblos originarios, promoviendo su intermitente saqueo y que hoy las controversias suscitadas están centradas en definir quién o quiénes son los responsables de administrar el denominado PCI y no la salvaguarda, entendida como las medidas garantizadas para la viabilidad. La Convención del PCI, artículo 2. Responsabilidad adquirida por los estados parte de la Convención, entre ellos México. Una salvaguarda que se había pretendido promover desde las diferentes iniciativas de ley para legislar sobre el patrimonio cultural. En palabras de Iván Franco, tan solo existen en los principales órganos legislativos nacionales 1999 iniciativas legales orientadas a liberalizar en favor del mercado y la especulación, el uso y el usufructo de bienes nacionales asociados al mundo simbólico, natural y cultural, mismas que no prosperaron por falta de acuerdos sobre quién o quiénes administrarían el patrimonio de México. De lo anterior, resulta oportuno, como una medida de salvaguarda, la más reciente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, porque trata de resolver, en la medida de lo posible, la mencionada controversia y coloca en manos de los propios hacedores de la cultura la responsabilidad, la viabilidad, la valoración y el continuum de la memoria y la cosmovisión de su pueblo, cuya representación es visible en sus prácticas culturales. Además de que pone de manifiesto la responsabilidad del Estado para una reingeniería de las instituciones culturales y con ello garantizar la ejecución de dicha ley. Una salvaguarda que se había pretendido promover desde las diferentes iniciativas de ley para legislar sobre el patrimonio cultural. Toda vez que significa seguir trabajando sobre los aspectos del territorio en un diálogo franco, abierto, siendo conscientes de que el territorio, a diferencia de otras definiciones, es una realidad simbólica, un conjunto de derechos originarios, donde adquiere sentido y articulación la permanencia cultural, en donde el concepto de propiedad intelectual, promovida por la economía de mercado, está claramente desdibujada. Por lo que me parece que la iniciativa con decreto de ley se debería promover con urgencia y con ello iniciar el camino para otras cada vez más perfectibles y que sea un paraguas que frene la alineación neoliberal, porque resulta, como en su momento lo planteó Bourdieu, frente a los tratados de libre comercio, es un programa de destrucción metódica de colectivos sociales. De lo anterior, se desprende que el acervo cultural e histórico que contiene la memoria de las culturas originarias
y que es visible en el mundo contemporáneo a través de sus prácticas culturales, está simbólicamente representada por la indumentaria, el idioma y el lenguaje de las danzas. Estas últimas, compartidas históricamente con otros pueblos en una historia en común desde épocas prehispánicas y en un continuo proceso de larga duración, siendo visible la cosmovisión como la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre. En estas condiciones, la dimensión de la memoria versus el valor agregado se vuelve complicado y al mismo tiempo hace visible el poco o nulo interés de los emprendedores por la salvaguarda del PCI, lo que significa para los pueblos la pérdida de la memoria colectiva. En palabras de Toledo, la pérdida de su identidad y al mismo tiempo dejar de existir en tanto pueblos diferentes, bajo la cortina de un desarrollo económico para los pueblos indígenas. Política que fue promovida en su momento por la autora Conaculta y que echó a andar a través de sus programas y talleres la comercialización de los signos y los símbolos identitarios como producto y objeto mercantil, en esta idea moral de los objetos, dinámica empresarial que abrevaron sus intereses los diferentes grupos y colectivos de emprendedores, con el apoyo de las publicaciones y catálogos de los signos y los símbolos como política pública, interpretados con el lenguaje mercantil y globalizado de iconografías, en una visión reduccionista de la imaginación. Así también, algunos ejecutantes de danzas se erigieron como los más originales, auténticos y singulares, según la promoción del funcionario en turno, desdibujando con ello el espacio de la práctica religiosa a través de la maquinaria de una economía de mercado y sobre la base de un maridaje empresa, colectivo y Estado como política pública. Así también tenemos que no solo se vulneraron la cosmovisión, la memoria, el pensamiento, sino también los espacios existenciales, estos reconocidos como lugares de experiencias con relación al mundo, en donde es visible la memoria, la cosmovisión, la religión como vida social de las culturas originarias. Se encuentra hoy en día en manos de los agentes intermediarios de la mercadotecnia, los diseñadores y gestores culturales, como agentes de este tejido fino de la apropiación cultural y la urdimbre de significados, estos a expensas y a merced del plagio y de lo que ahora denominaríamos también, ¿sí?, la autenticidad de los diseños. En este sentido, quiero expresar finalmente, ¿sí?, que es necesario que nosotros revisemos la visión patrimonialista que fue heredada por gobiernos anteriores,
¿sí? Y que actualmente podríamos reconfigurarla, ¿sí? En una visión patrimonialista mucho más amplia que implica el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la práctica religiosa en los espacios de culto, el derecho al uso y manejo de los recursos naturales y culturales. ¿A dónde? Por mencionar algunas dimensiones, por lo que considero que esta propuesta que está en la mesa de hacer una ley que devuelva el patrimonio cultural inmaterial a los hacedores de la cultura, quienes son ellos los únicos que pueden reconocer, transformar, reelaborar simbólicamente a partir de sus contextos en este largo proceso histórico y contemporáneo de una transformación que con urgencia necesitamos validar y hacer visible a cada uno de los actores en su propiedad colectiva. Es, en síntesis, lo que presento a lo largo de una experiencia de aproximadamente 10 años de trabajar como funcionaria pública, tener esa experiencia coyuntural y al mismo tiempo alternar con la investigación y la docencia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Estela Tip, también por compartirnos este análisis que has logrado conjuntando diversas experiencias, como ahora mismo lo dices. Quisiera preguntar solamente para confirmar si están en la sala nuestras dos ponentes. Según yo ya revisé y no están ni Dunia ni Marlene, que serían nuestras otras dos expositoras. Si no están en la sala, entonces pasaríamos a la fase de las preguntas y las respuestas, los comentarios que tengan para los dos ponentes, tanto para Giovanni, que nos habló pues de estas 2 horas que él ha tenido la posibilidad de integrar a lo largo de su trabajo de investigación en San Pablo, ¿verdad? San Pablo. Y pues también la ponencia que nos regala Estela, en donde nos ayuda como a comprender cómo el mercado global, ¿no? Se apropia de las costumbres, de tradiciones y las vende de diferentes formas. Entonces, me gustaría preguntarles a los que están aquí en la sala, bueno, primero agradecer que nos estén acompañando y preguntar si tuvieran algún comentario que compartir tanto con Giovanni o con Estela, o también si Estela y Giovanni tienen algo más que agregar sobre lo que nos han expuesto, pues es el momento para hacerlo. No sé si alguien quiera comentar algo en específico. Pueden alzar su mano o también pueden abrir su micrófono. No, no hay preguntas en la sala, tanto para Giovanni como para Estela. Todo quedó muy claro. Nadie se anima a preguntarse. Buenas tardes. Ana y luego Fernando, por favor. Ana Rosa. Ana, adelante. Sí, la verdad, me agradó mucho la ponencia de Giovanni, del ponente, porque nos acerca más, es acercarse más a la persona adulta, que es la que nos regala más sus historias, ¿no? En este caso, a mí me gusta mucho la oralidad, porque es a partir de ellos en donde se enriquece mucho un trabajo. Y me agrada eso, ¿no? Y aparte porque se pone, como dice la ponente Estela Vega, la puesta en valor,
en ese caso, tomamos ese rumbo porque valoramos mucho de las cosas que nos regalan la gente adulta. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, Ana. También vi una manita alzada, creo que era la de Fernando, si no me Hola, equivoco. buenas tardes. Sí, Fernando, Hola, adelante. buenas tardes. Sí, pues yo he estado eh, pues al pendiente de varias exposiciones, ¿no? De los temas que se han tratado en el Congreso. Creo que realmente es una lástima que no se pueda llevar a cabo de manera presencial. Creo que eso es algo, un evento muy importante, no nada más por los temas que están tratando ahorita, sino he venido escuchando temas de, por ejemplo, yo escuchaba temas de lo que es Tlaxcala con la cuestión de los toros, con la cuestión del barro, con la cuestión del pulque hace ratito, con la cuestión la cuestión textil, un montón de temas bien interesantes que realmente yo pienso que valdría, hubiera valido muchísimo la pena, pues estar presentes ahí, ¿no? Por lo menos para conocer Tlaxcala. Yo, soy de aquí de Papantla, Veracruz. No sé si algún día han venido por acá a visitarnos. Ajá. Y entonces, bueno, a mí me tocó conocer a unas personas de allá una persona, un amigo que tengo allá de un lugar que se llama San Damián Techolo, algo así, y me hablaba precisamente de todas estas cuestiones que tienen por allá en cuestión de patrimonios, de fiestas, de tradiciones, de costumbres, y pues desafortunadamente no he estado por allá ahorita con el ponente que hablaba de los barrios, de la religión, de todo esto que ellos tienen también como patrimonio. Pues dan muchísimas ganas de estar allá, ¿no? De conocer. Espero algún día poder visitarlos por allá y también aprovechar la oportunidad para invitarlos acá a Papantla, Tonacapan, nuestra casa. Ahorita, por ejemplo, el Día de Muertos, pues, hay una gran celebración y también está muy bonito la cuestión del Ninín. Aquí es Ninín, los no muertos. Bueno, sería toda mi participación. Muchas gracias, Fernando. Pues la verdad es que es sumamente interesante cómo el fenómeno religioso puede aprenderse de diferente forma, ¿no? Desde la oralidad hasta esta cuestión que nos plantea Estela, ¿no? De la comercialización de ciertos rituales, cómo la cultura se va moviendo, ¿no? Y va también, digamos, generando en las diferentes comunidades adaptaciones, ¿no? Definitivamente. Esta cuestión de la oralidad, de transmitir de generación en generación, pues los mitos, los rituales, también esta adaptación y esta lucha que han tenido las diferentes culturas por resistir los embates del capitalismo, ¿no? El plagio que se ha dado y que pues ahora digamos, es un tema totalmente a debate, ¿no? Sobre lo que está pasando con estas grandes marcas que plagian, pues estos, digamos, diseños que son propios de las comunidades y también que, pues, atraviesan el fenómeno religioso, ¿no? Si nos ponemos a analizar, pues, está de moda, obviamente, todo lo New Age, el yoga, ¿no? También como ciertas prácticas que también implican pues la diferenciación de ciertas clases sociales, ¿no? ¿Quién accede a a estas grandes narrativas? ¿Quién puede acceder a estos espacios de privilegio, ¿no? Hay cursos de yoga que se dan en lugares súper exclusivos que cuestan muchísimo dinero. Entonces, es interesante cómo la religiosidad, digamos, es un campo de acción sumamente interesante y además, bueno, pues contrario a lo que se pensaba, ¿no? Que la religiosidad iba a quedar circunscrita a un espacio privado, pues vemos que no, ¿no? Que la ritualidad está ahí muy presente en el espacio público, que es parte de la vida de las comunidades y de los grupos en general, y que así como hay creyentes y no creyentes, pues la religión sigue siendo un tema súper interesante del que pues no debemos dejar de hablar, ¿no? No sé si alguien más en la sala tuviera algún comentario o pregunta para nuestros ponentes. O si yo, Héctor, por favor, adelante. Sí, muy buenas tardes. Excelentes ponencias para los dos. Mi pregunta, bueno, sabemos que existe mucho sincretismo cultural desde la colonización, pero quisiera saber también si en Sautla, Morelos, hay algún registro que se haya dado
respecto a un ídolo al que se le dé cierto ritual. Nada más. Muchas gracias. No sé si Giovanni y Estela tuvieran alguna respuesta para Héctor. Creo que de hecho la compañera que nos iba a hablar justo sobre Sautla Morelos no estuvo presente y tenía una exposición sobre ese tema. Sí, justo Marlene no nos acompañó hoy, pero su título era Poder y Religión, una mirada antropológica sobre las costumbres en la comunidad de Sautla. No sabemos por qué circunstancia no haya llegado, pero bueno, quizá ella te hubiera podido responder de manera más amplia, Héctor, lo que nos estás preguntando. Muchas gracias. No sé si alguien más en la sala tuviera algún comentario o si Giovanni o Estela quisieran agregar algo más a lo que nos expusieron. Fernando, ¿quieres participar o ya no? No, se activó por accidente, perdón. Ok, no te preocupes. Pues no sé si Estela y Giovanni quisieran cerrar con algo más. Sí, Bueno, sí. Estela. Ajá, Adelante. Giovanni. No, Estela, adelante. Estela, ajá. Ok, gracias. Yo sí quisiera comentar y hacer un poco de énfasis en esta discusión que no se ha podido resolver, ¿no? Y que yo propondría que es urgente hacer una comisión en específico para revisar estos temas puntuales de la puesta en valor de lo que es ajeno y no propio y que han hecho mercadotecnia los agentes intermediarios. Porque creo que ahorita con esta iniciativa que se puso en la mesa, da la oportunidad realmente de resolver una discusión que viene arrastrándose por más de 20 años, ¿no? Entonces, y donde es evidente que el obstáculo principal, pues es el nivel empresarial, ¿no? Que hasta el momento, pues ha hecho mal uso de la memoria y la cosmovisión. Entonces me parece urgente, ¿no? Organizar una comisión que realmente revise puntualmente y que sea integrada por los hacedores de la cultura, ¿no? Principalmente. Muchas gracias, Estela, por tu comentario. Giovanni, ¿tú quieres agregar algo más? Bueno, básicamente nada más comentar esta parte importante que se menciona al respecto de cómo las comunidades obviamente se van o nos vamos adaptando a pesar de las circunstancias, ¿no? El caso concreto que vivimos actualmente, la pandemia, de alguna forma vino a frenar muchas actividades que tenían que ver con cosas multitudinarias. Sin embargo, las comunidades tienen esa capacidad creativa, dijera Johanna Broda, para poder adaptarse a las circunstancias y bueno, prueba de ello es que en San Pablo del Monte, a pesar de las circunstancias, pues han habido todavía ciertas expresiones rituales, obviamente con las reservas que esto conlleva y con las propias críticas y sanciones de parte de la misma comunidad, ¿no? O sea, el hecho de tacharlos de necios, de infinidad de cosas, ¿no? Pero algo muy trascendente para esta comunidad es que su sistema de organización social y religiosa se adscribe a 10 barrios en específico. A pesar de ser 12, son 10 específicamente los que entran en este ciclo. Entonces, para ellos representa el no hacer la mayordomía, esperarse 9 años más para que les vuelva a tocar. Entonces, es un punto neurálgico el tiempo que esperan ellos para poder realizarla. Y entonces, esa capacidad que se tiene para poder, ok, ¿sabes qué? Hacemos la procesión de esta manera, solamente cortita, solamente tales personas, pero se hace. O sea, esa parte es sumamente trascendente a lo largo de este momento tan específico de la historia. Y creo yo que los comentarios que daban al respecto de la parte de la cuestión oral, por supuesto que la oralidad está más en la parte de los adultos, porque ellos son quienes poseen un conocimiento más grande y mayor.
Todavía nosotros tenemos la fortuna de encontrarnos algunos adultos mayores que todavía hablan la lengua y eso obviamente nos da un panorama muy grande porque no es lo mismo decir las cosas en el idioma español a decirlo en la lengua materna, ¿no? Entonces, porque nos da otro sentido, hay otro tipo de semántica, otro tipo de interpretaciones y creo yo que eso es fundamental. Creo que siempre es importante que cuando miremos la comunidad en la que queramos trabajar, sepamos a qué le vamos a entrar y a qué le vamos a tirar, porque obviamente otra lengua distinta de repente para alguno de nosotros, pues también es un reto, porque nos permite conocer esa parte cosmovisiva, esa parte del pensamiento, de la estructura que tiene la propia población y que a pesar de estos cambios de lengua y demás, se perciben y persisten. Sería nada más este comentario y pues muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Giovanni y Estela. Pues si nadie Héctor, ¿quieres comentar algo más? Sí, lo que acaba de decir ahorita Giovanni, pregunta para él. Dentro de las cosmovisiones de las que tú has estudiado en la localidad de San Pablo del Monte, ha habido ese problema de variaciones lingüísticas. Y tú, desde tu punto de vista antropológico, ¿cómo, cómo reaccionas tú ante este proceso que tú ves? Muchas gracias. Gracias, Héctor. Mira, sí, obviamente para mí como investigador de repente representaba el que la lengua surgiera, es decir, que la gente mayor en específico me dijera, ah, pero es que esto en náhuatl es así. Y entonces, obviamente, eso tiene una ligera variación, una variación muy grande de repente al momento de poder interpretar, porque independientemente de alguna forma, algo muy importante es lo siguiente. A pesar de que los rituales se desarrollen en español o en la lengua castellana, hay palabras en específico que no han podido ser transformadas al español. Concretamente, por ejemplo, un mayordomo al que le llaman tlaxolacatl, ¿no? ¿Quién es el tlaxolacatl o qué hace el tlaxolacatl, no? La gente no le llama de manera diferente, solamente su traducción literal para ellos es mayordomo del Santísimo por un día. Sin embargo, no es la traducción del vocablo o de la mayordomía. Uno, como investigador, tiene que enfrentarse a ese tipo de cuestiones y buscar en diccionarios más antiguos, en la oralidad de las personas, tratar de hacer una traducción a partir de ese tipo de situaciones. Y es tan trascendente la palabra tlaxolacatl y lo que significa, porque es la mayordomía del Santísimo por un día. ¿Quién es el tlaxolacatl? Es el mayordomo que organiza la procesión de la Minerva. ¿Qué es la Minerva? Es la procesión que se hace con el Santísimo cada tercer domingo del mes. Entonces, ese tipo de palabras pareciera que de repente, o mejor dicho, tienen una significación importante y de primera mano para el investigador representa ese reto de poder reestructurar un poco a partir de la lengua para poder conformar el sentido cultural contemporáneo. Sí, entonces creo que, y esa parte de la cosmovisión, por supuesto que sí se interpreta de mejor manera de repente en la lengua materna de las comunidades porque nos dice todavía mucho más, porque cuando uno se acerca a las personas, nos lo dicen en español, pero no nos lo dicen de la misma forma y fluida que si hablaran, por ejemplo, el mexicano o que lo dijeran con sus palabras. Y uno de verdad que lo disfruta y lo ve, lo percibe de una forma más particular. Muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo más. De no ser así, pues agradecer la presencia a todos en esta mesa número 38 sobre religión y poder. Agradecerles tanto a Giovanni como a Estela sus participaciones. Nos hacen repensar el fenómeno religioso con los diferentes ejes que ustedes nos dan de análisis. Esta cuestión que nos plantea Giovanni sobre la transmisión, ¿no? De la oralidad, del lenguaje, de apropiarnos, pues como sabemos, ¿no? Cada una de las lenguas tiene una cosmovisión específica y ciertamente, ¿no? No hay palabras que a veces puedan traducir lo que está pasando, lo que estamos sintiendo, ¿no? Cómo lo estamos visualizando. Y también la mercantilización, ¿no? Como ya lo hemos visto, la mercantilización de la religión en sus diferentes dimensiones, nos lleva a pensar, ¿no? Que la religión es un tema muy presente hoy día y como yo les decía, pues es un fenómeno que es muy interesante analizar y pues seguir
aproximándonos a él de alguna manera desde el ámbito etnográfico, que me parece que es un ámbito muy rico, ¿no? Muy rico, que nos deja una experiencia del tú a tú y en el que podemos transmitir y nos pueden transmitir otros lo que están sintiendo al hacer un ritual, lo que les provoca, la identidad que genera y que hay obviamente identidades ancestrales que se fundamentan en este tipo de rituales. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en esta mesa y pues que sigan disfrutando del Congreso. Hasta luego. Gracias, hasta luego.